Uno de los aportes de Gustavo Giovannoni en su teoría de la restauración científica fue la propuesta de un método que sea organizado, sistemático y que valiéndose precisamente del método científico nos permita realizar adecuadamente el registro e inventario para la posterior elaboración de un informe de conservación de un bien de valor cultural. Vamos a hablar entonces ahora de la metodología del registro e inventario para el patrimonio mueble e inmueble. Tomo como referencia las publicaciones hechas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador para este curso. Pero antes que nada, te recuerdo que la mejor manera de entenderlo, antes de que sea la mera repetición memorística, es practicándolo, por lo cual tú ya tienes un bien de interés que estás estudiando tanto en seminario de conservación como en conservación arquitectónica. Te recuerdo que sigas avanzando y que los alcances que te voy a dar aquí en esta sesión los apliques dentro de tanto la estructura del informe que estás elaborando como de las fichas que vas a incluir. A ver, la metodología para aplicar en este estudio consiste en tres etapas: el registro, el inventario, la catalogación, lo que nos llevan al informe final. ¿De acuerdo? De acuerdo a los niveles de profundidad, en el registro hacemos uso de la identificación de acuerdo a la ubicación de este bien que tiene significancia cultural. En el inventario describimos los elementos arquitectónicos, en el caso de nosotros, y el estado de conservación de cada uno de ellos y del inmueble en general, en su totalidad. En la catalogación analizamos los valores, el estado de vulnerabilidad, los riesgos y amenazas hacia ese bien, para que finalmente en el informe final para que finalmente en el informe se concluya a fin de luego de expresar los valores y el diagnóstico previo, determinar el potencial de puesta en valor que tiene dicho bien. Recuerda que todo esto debe ser de manera organizada y sistemática, apoyándonos en el método científico y también conforme dice las cartas de conservación, evitando hacer conjeturas e hipótesis, tratando de mantener la mayor objetividad posible en este caso. Entonces, aquí la observación resulta el primer paso. A ver, hay una diferencia significativa entre lo que es registro, inventario y catalogación, de acuerdo al nivel de profundidad. Como te dije antes en la metodología, pues, ¿no? Eh, Cuando registramos, son como que una ubicación geoespacial de los bienes culturales que tiene este territorio, son informaciones básicas, ¿ya? En el inventario es una documentación referencial para expedientes, una herramienta de información que nos ayuda a identificar los riesgos que afectan a ese patrimonio de significancia cultural. Y la catalogación es una herramienta más elaborada, es un nivel más elaborado que nos permite tanto el conocimiento y la investigación académica. Llega a un nivel más profundo, no solamente con la observación, sino también con la investigación mediante fuentes eh, históricas, etnográficas, arqueológicas, socioculturales, que se complementan con lo que hacemos en el levantamiento planimétrico, cartográfico, de mapas, de bienes, de dibujos, de fotografías. Y ambas sirven de ayuda para la gestión del patrimonio en los gobiernos autónomos descentralizados. Lo que vamos a hacer en este curso es llegar a un nivel de inventario. Entre inventario y catalogación con tu informe final,
antes de tu propuesta preliminar de valor. ¿Ya? Como consideración, ten en cuenta cuando hagas una ficha de registro documental, que es el instrumento que vamos a desarrollar precisamente para sintetizar esta información. Cuando tú vas a diseñar esta ficha, todos los campos tienen que ser llenados de la ficha que tú estás proponiendo, pues, ¿no? Si hay información que no hay información, no existe la información, entonces escribes no aplicas, o con sentido común, pues chicos, entonces no la pongas, no crees una ficha, no diseñes una ficha incómoda que después te va a complicar, porque la ficha debe garantizar la lectura constante y correcta y legible del bien. Tu descripción, por tanto, debe ser honesta. Yo te dije esto ya en la sesión anterior y también te lo he puesto en un documento que te alcancé, el contenido que tiene una ficha. Básicamente una ficha se compone de tres partes. Tiene un tema de acuerdo a lo que está registrando, lo que está documentando. Tiene un ah, área, tiene áreas, o sea, sectores dentro de la ficha, de acuerdo a lo que se va a registrar de dicho tema, y tiene ítems, que son las partes que componen a cada área. De acuerdo a su tema, la ficha es general, es de exteriores, es de interiores y es de daños y patologías, cada uno con sus respectivos contenidos o ítems. Ahora, ese es el modelo que utiliza el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que yo te he puesto ahí como muestra para fichas generales de edificios, que nos permiten identificar el edificio de acuerdo a sus datos textuales de localización, la dirección, la tipología, la situación del estado actual de la propiedad, si es que es público o privado, los usos que se le dan, el estado en el que se encuentra, y también la información gráfica. No te olvides que lo visual y gráfico también es información, tanto en los planos como el croquis de ubicación y fotografías referenciales. Esta ficha se puede aplicar tanto para sitios, o sea, calles, sectores, como también para inmuebles y también para patrimonio mueble, porque esto también se puede extender a patrimonio mueble. Si hablamos de espacios públicos o equipamiento funerario, por ejemplo, acá tenemos diferentes tipos de fichas también utilizadas por esta misma institución. Fichas de identificación son fichas que nos muestran los datos generales que nos permiten identificar el bien. ¿De acuerdo? O en el caso, por ejemplo, acá de equipamiento funerario de un cementerio, como creo que acá alguien tiene también en alguno de los cursos el Cementerio General de Miraflores. Una ficha debe ser lo más concisa posible, ¿ya? Porque el desarrollo de la misma, el descargo, digamos, de la misma va a venir incluida dentro del informe, ¿ya? El informe va a tener más desarrollo. La ficha es un instrumento, una herramienta de síntesis, ¿de acuerdo? Esto también lo utiliza la misma institución de Ecuador. Como ves, ahí han puesto ítems con alternativas de tal manera que se puedan marcar cuadros, pero te vuelvo a repetir, trata de no hacerlo muy enredado, ¿ah? Porque en algunos casos puedes pretender, por ejemplo, poner, si el bien, por ejemplo, es virreinal, no tiene sentido que en el ítem pongas época prehispánica, los periodos de la periodificación andina, no tiene sentido porque no los vas a llenar, pues tu inmueble es virreinal, no es arqueológico, no es prehispánico. Ya, aquí es donde utilizas tus conocimientos de cursos anteriores, las tipologías arquitectónicas, los estilos influyentes que vimos, pues, de lo colonial, republicano, neobarroco, neoclásico, neogótico, los puedes poner ahí en una tablita, como por ejemplo hicieron algunos de mis estudiantes en cursos anteriores. Mira, la ficha debe tener siempre un título y un tema.
el título debe reflejar el tema, si es que es ficha de elementos arquitectónicos exteriores o interiores, si es que es ficha de datos generales o si es que es ficha de patologías y daños. Tiene que tener presente la ficha, como ves ahí en el título que han puesto. Un código. Las fichas llevan un código. No es necesario que hagas el código tan complejo como lo han hecho ellos, simplemente un código que nos permita tener una numeración. ¿Ya? Las fichas también llevan el dato de la persona que las está estudiando, que lo ha evaluado, el que lo ha hecho y la fecha en la que se ha realizado. Recuerda, investigación científica, tienes que tener la fecha y la persona que lo está realizando. Entonces acá vienen los detalles, mira, han puesto la época de la construcción, alternativas, han puesto los estilos influyentes, la tipología constructiva, los materiales, las texturas, la escala y un detalle de los elementos incluyendo sus dimensiones y mayores detalles de sus características. Y un croquis para saber en qué parte está ubicado el elemento que se está estudiando. O en una calle, por ejemplo, como en esta ficha que también se desarrolló. Una ficha donde se muestra la elevación general del sector del sitio, los datos del sitio, los detalles arquitectónicos y quizá un error que cayó, por ejemplo, esta ficha fue poner demasiados elementos. Bastaría con poner números y siempre les he dicho que no pongan líneas encima de las imágenes porque alteras la información visual que nos están transmitiendo. En esta ficha, por ejemplo, se dibujan los elementos y se acompañan con fotografías. Posteriormente existe también un portafolio, un álbum de fotografías con su código también que van incluidos dentro de los anexos. La ficha documental entonces te va a ayudar, te va a permitir registrar como una toma de datos, registrar, inventariar y también catalogar para poder descargar estos en su respectivo informe. ¿Te das cuenta? Esto, en otras palabras, es la evidencia con la que tú estás demostrando que ese sitio tiene significancia cultural, tiene valor. Con esto demuestras los valores arquitectónico, estético. El valor histórico se puede apoyar dentro de una reseña, el valor sociocultural a través de unas encuestas, a través del impacto en la memoria colectiva que tiene este sitio, pero el arquitectónico, el tecnológico, los daños, el valor de uso, lo demuestras precisamente con estas fichas. Como te digo, el diseño varía, el diseño que ha hecho cada grupo es libre, pero siempre tratando de cumplir con los contenidos y con estos principios que te he dicho, la estructura de la ficha, ¿ya? Se pueden resumir incluso, crear una ficha más, por ejemplo, o formar parte de la misma ficha, donde en este cuadro de doble entrada, por ejemplo, se identifican físicamente las características del inmueble, sus materiales, sus acabados, sus patologías, si queremos juntar la identificación junto con las patologías, y también nos permiten llegar a fichas de evaluación del inmueble, hablando de la vulnerabilidad también, qué riesgos existen. Ya la siguiente semana, de aquí en un par de semanas, vamos a hablar de los agentes de deterioro, entre los que existen los naturales y los antrópicos causados por el ser humano. Esa ficha los incluye. El registro fotográfico sigue siendo un instrumento poderoso al momento de crear estas fichas, porque son la evidencia física, visual precisamente, como por ejemplo este grupo que ya desarrolló una ficha bastante elaboradita, bastante bien elaborada, eh, con los detalles de acuerdo a las medidas de las fisuras, las rajaduras, en qué parte se ubica y cuáles son los principales deterioros identificados en ese bien. Como estamos en tema de pandemia, yo entiendo que no puedes ir directamente al sitio a tomar mediciones, pero puedes guiarte referencialmente de las fotografías mediante la observación preliminar.
Esta es una ficha que desarrolló el arquitecto Carlos Moreno en su curso de seminario de conservación, que fue trabajada con la iglesia de Laredo por el investigador previo, el seminarista de ese curso, en la cual resume los datos de la propiedad, los datos generales del sitio, las definiciones, los datos de identificación, las definiciones de las patologías, nos muestra el registro fotográfico de los principales daños y la información planimétrica junto con el croquis de ubicación. Yo te recomiendo que no trates de meter todo en una sola ficha. Bueno, ha sido la metodología del docente de ese curso. Ya, pero mira, por ejemplo, ocasiona que pues las fotografías sean muy pequeñas, ¿no? Yo te sugiero que hagas una ficha de acuerdo al tema. Volvemos a lo que te decía, pues, ¿no? Una ficha de datos generales, una ficha de elementos exteriores, una ficha de elementos interiores, una ficha de daños y patologías, una ficha modelo, por lo menos una de cada uno, ¿de acuerdo? Y también existen fichas de información complementaria, como por ejemplo esta que te digo, ¿no? Un cuadro de doble entrada, en las cuales resulta más fácil entender de manera visual, por cruce de información, cuáles son los daños, cuáles son los materiales, cuál es el estado de conservación que tiene dicho elemento. Por ejemplo acá, en la estructura, los muros que son de adobe, mira cómo lo leo, para hacer el informe, para hacer ya el informe textual. En la estructura, los muros que componen el sitio son de adobe, mientras que las vigas son de madera y los techos, los cielos rasos, las cubiertas de caña brava. El estado de conservación de los muros es malo, al igual que el de los techos, porque se encuentran patologías en los muros de fisuras, grietas y fracturas, al igual que en las vigas, de manera leve, porque acá han puesto su código ellos, y también grave, y otras patologías que van desde las eflorescencias hasta el vandalismo, la pulvurulencia, que se encuentra en los revestimientos, en los pisos. Estas patologías las vamos a estudiar más adelante, pero ten presente esta metodología y este diseño de la ficha de registro documental para que lo apliques en tu trabajo, en tus investigaciones que estás realizando sobre ese sitio. ¿De acuerdo? Mira, por ejemplo, las fotografías complementarias también se codifican, tienen un álbum. Ya, aquí lo he tomado de referencia de la misma institución de Ecuador, la misma institución ecuatoriana, pero en tu trabajo pues colócalos en un anexo, su propio registro fotográfico. Ya, recuerda el principio de no poner muchas fotografías por hoja, porque si no, no nos permitiría entender bien pues el sitio. ¿De acuerdo? Aplícalo en tu trabajo, junto con la estructura del informe que te he dado previamente, para que lo sigas desarrollando progresivamente, que ya lo vamos a revisar en esta segunda unidad. Nos quedamos aquí por esta sesión.